Hermanos queridos, con la ayuda del Señor estaremos dando continuidad a lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Si fuéramos a ponerle un título tendría el mismo título de las dos veces anteriores. Dios tiene un hijo desde la eternidad. Este sería el tercer capítulo, cuando estamos viendo un aspecto. Debemos, como decíamos las veces pasadas, recordar que hay otros aspectos que también se tienen en cuenta, aunque no se pueden hablar de todos ellos al mismo tiempo, sino que nos dedicamos primero a uno y después a otro. Si vamos a hablar de su divinidad, no ignoramos su humanidad. Si hablamos de la persona divina del Hijo, no nos olvidamos de la del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y lo mismo, si se habla de un aspecto, debemos tener presente el otro aspecto. Entonces, en estos días hemos estado considerando lo que la palabra nos dice. Yo sé que ya los hermanos que llevan más tiempo en el Señor, para ellos estas cosas son muy claras, pero la iglesia siempre está frente a nuevas generaciones, y en estos tiempos nuestro testimonio debe ser claro. Entonces vamos a estar hablando acerca del Señor Jesús. Y hoy hablaremos en esta primera parte, por lo menos, hasta donde el Señor nos conceda y el tiempo nos alcance, sobre la divinidad del Hijo de Dios. No hay muchos problemas en los monoteísmos que hoy circulan por toda la tierra, como el del judaísmo, el del mismo cristianismo en general. Aún el Islam hablan de la divinidad de Dios, el único, pero ellos solo la refieren al Padre. Incluso algunos filósofos que no creen en la revelación, sin embargo, creen en un Dios por medio de deducciones filosóficas, como por ejemplo Karl Jasper, que es un filósofo psiquiatra existencialista. Él habla de Dios como una necesidad filosófica, pero él mismo no cree que Dios se haya revelado, y menos en Jesucristo. Entonces, la fe de la iglesia va mucho más allá de un Dios reconocido por la filosofía, y mucho más allá de lo que el judaísmo ha podido ver y de lo que confiesa el Islam. El único Dios es el Dios que se ha revelado, y ese es el que confiesa el cristianismo. Y no porque sea una confesión solamente cristiana, sino porque es una confesión del propio Dios. Es el propio Padre, el que confiesa la divinidad de su Hijo. Y también el propio Hijo el que lo hace, aunque también el Hijo confiesa su humanidad. Y nos vamos a encontrar en la Biblia con versículos en los que Él habla después de su despojamiento. Acordémonos que la palabra nos dice que Él se despojó a sí mismo, que estando en forma de Dios, se despojó y tomó forma de siervo, forma de hombre, de siervo, y murió con una muerte de cruz. En ese despojamiento, en esa encarnación, vamos a encontrar palabras del Señor donde Él habla en esa condición de hombre, en esa condición de despojamiento, en esa condición de humanidad. Y algunas personas quieren agarrarse de esos versículos para negar su divinidad. No están comprendiendo que Él se vació
y se hizo hombre. Pero cuando vemos los versículos de su humillación, de su encarnación, no debemos olvidar lo de su divinidad. Como cuando vemos los de la divinidad, no debemos olvidarnos de su encarnación. Los dos versículos son verdaderos y son complementarios, no son contradictorios. No son contradictorios. Pero es mucho más fácil confesar la humanidad del Hijo y algunos dejarlo solamente humano y usar los versos de su despojamiento y de su humillación para tratar de negar su divinidad. Pero es el mismo Dios, el Padre, el que ha confesado la divinidad del Hijo. Y también el propio Hijo lo ha hecho en ciertas ocasiones. Y el Espíritu Santo lo ha hecho. Y no solo en el Nuevo, sino desde el Antiguo Testamento, por los profetas, y en el Nuevo Testamento por los apóstoles. De manera que sin negar los versículos de su humanidad, de su despojamiento, de su vaciamiento, vamos a ver los versos de su divinidad. Ustedes, los que puedan seguirme con sus Biblias, les ruego por favor que abran sus Biblias, y si usted quiere subrayar o poner una marquita, un puntito a estos versículos, es necesario que usted los tenga en cuenta, porque constantemente Satanás está negando esto por todas partes. Pero la iglesia lo está confesando, y la iglesia lo tiene que confesar con las propias palabras del Padre, las propias palabras del Hijo y las propias palabras del Espíritu Santo, por los profetas y apóstoles y la Biblia. Entonces, aunque no estaremos de aquí ya en adelante mencionando los versos de su humanización, de su encarnación, de su despojamiento, hablando en esa condición, estaremos teniéndolos presentes, porque ahora veremos otros versos. Vamos a la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Y vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 5. Ya la palabra porque con que inicia el verso 5 nos liga este verso con lo que acaba de decir en el saludo de la carta. Allí en ese saludo, él confiesa al Hijo como el heredero de todas las cosas y también como el creador con el Padre. El Hijo como el creador de todas las cosas. Por eso en el verso 2 decía, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quién, por el Hijo. Asimismo hizo el universo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Hijo. El Padre lo planeó todo con el Hijo y lo creó todo con el Hijo, por el Hijo, en el Hijo y para el Hijo. El Hijo estuvo en el planeamiento y estuvo en la creación de todas las cosas. Amén. Y entonces, luego dice el verso 4, de que después de que Él se hizo hombre y murió por nuestros pecados, resucitó, se sentó a la diestra del Padre, hecho tanto superior a los ángeles, porque como hombre, los hombres somos inferiores en fuerza y en poder que los ángeles, aunque tenemos un destino superior. Y el Señor se hizo hombre, pero luego fue glorificado y fue reconocido como Hijo de Dios con poder. Entonces por eso dice, hecho tanto superior a los ángeles. Después nos detendremos, Dios